conceptos que vamos a ir desgranando, los voy a tomar y los voy a representar como si fuesen, ¿sí? Quiero que tengan esto en mente, como si fuesen un arco iris, ¿sí? Donde estos conceptos se van solapando, al igual que los colores. Si uno mira un arco iris, uno no ve un color, o incluso no ve que termina un color y comienza el otro. Es como que es algo gradual, que se va intercalando, ¿sí? Bueno, lo mismo sucede con nuestra felicidad. Hay varios conceptos, de los cuales vamos a hablar, que pareciera que uno se superpone al otro. Y es así, porque están como enganchados, ¿sí? Como que uno condiciona al que sigue y el que sigue influye con el anterior y no hay uno sin otro. Una cosa así sucede. Entonces vamos a empezar con nuestra primera letra, ¿sí? Que es la letra F, y que la encontramos en la palabra definición. Y acá no se trata de definir la palabra de felicidad, ¿sí? Acá a lo que apunto o a lo que quiero llegar es qué definición tienes tú de la felicidad. ¿Qué es la felicidad para ustedes? ¿Qué es la felicidad para vos? ¿Querés escribirlo en el chat? Escribilo, compartinos. A ver, ¿qué significa la felicidad para vos? ¿Qué es? ¿Representa la independencia, la autorrealización, quizá lograr alguna cosa? ¿Sí? ¿Qué es la felicidad? ¿Cuál es tu definición de felicidad? Porque esta definición que yo pueda armar es la que me va a condicionar todo el resto. Lo que yo piense que es la felicidad va a ser determinante para mi nivel de percepción de felicidad. Fíjese qué importante. Segunda pregunta que tenés que hacerte es esta que está escrita. ¿Es posible esa definición que tienes de felicidad? ¿Es viable esa definición? ¿Será que tiene que ver con lograr algún objetivo, con tener alguna cosa? Hay personas que consideran que cuando logren tener su casa, comprar ciertas cosas, eso les va a dar felicidad. Quizá el poder tomar decisiones de una manera libre, quizá el ver feliz a mis hijos, el ver feliz a otra persona. La felicidad es un estado, es un deseo. ¿Cuál es tu definición de felicidad? ¿Es un lugar? ¿Sí? Fíjense qué variado que puede ser. Por eso al estudiar la felicidad, tenemos que pensar primero qué es para nosotros, porque quizás como docentes sea muy diferente mi percepción, mi definición, que quizá mi alumno o que el papá del alumno. ¿Sí? Fíjense qué importante desde dónde nos vamos a parar para estudiar esto, para comprender esto. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, ¿cómo definirías tu felicidad? Los científicos han llegado a la conclusión, como una definición general, de que es un estado emocional que la persona experimenta cuando siente un gran bienestar. Y esto lo logra cuando ha realizado algo, cuando ha cumplido una meta o simplemente cuando comparte con seres queridos. Pero lo importante hoy es que vos pienses tu definición. Si no te lo habías planteado hasta ahora, este es el momento. Y a lo largo de la presentación te voy a dejar varias preguntas, porque hoy traje más preguntas que respuestas. Para que si no alcanzás a responderlas ahora, las anotes, las dejes escritas, las pienses, las repienses y puedas llegar a alguna conclusión que realmente sea de beneficio, ¿sí? La definición que vamos a tener de felicidad, y acá hay algunas características importantes, primero que es muy personal. Como veníamos diciendo, tiene que ver mucho con la historia personal de cada uno. Aquellas personas que han pasado por adversidades, por situaciones muy complicadas, seguramente tendrán una definición de felicidad muy distinta de aquel que quizás la vida le ha sonreído un poco más, ¿verdad? Aquellos que han tenido que atravesar circunstancias difíciles como una enfermedad o como alguna situación discapacitante, seguramente el concepto de felicidad de ellos es muy distinto a aquel que ha vivido otra realidad, ¿verdad? Entonces la felicidad es personal, ¿sí? Es temporal porque depende mucho de mis circunstancias y va evolucionando a lo largo del tiempo, ¿sí? No es lo mismo un niño
que le vamos a preguntar qué es ser feliz y quizá nos habla de un regalo, de tener alguna cosa, de ver a alguien, ¿sí? Que quizás un adolescente, si le preguntáramos, o quizás un adulto joven, o a una persona mayor que ve por primera vez a sus nietos, ¿sí? Entonces, la felicidad es un concepto que uno mismo va construyendo y que lo va adaptando a lo largo de la vida. Y no se contagia. El concepto de felicidad es propio. Es muy individual, así como tu ADN. Pasa que muchas veces juzgamos, decimos, ay, ¿cómo no es feliz con todo lo que tiene? Pero quizás lo estoy viendo desde mi concepto de felicidad y no estoy teniendo en cuenta el punto de vista de la otra persona. ¿Mm? Nuestro concepto de felicidad se va modificando. Y aunque la psicología ha intentado estudiarlo, cuantificarlo y medirlo, aún existen algunas dudas y algunos estudios están en progreso para tratar de cerrar este tema. Antes, hace unos par de décadas atrás, la psicología, las ciencias sociales, estaban mucho más centrados en el estudio de los trastornos, las enfermedades, aquellas síndromes y aquellas cosas que no funcionaban en el ser humano, ¿verdad? Estaban mucho más centrados en entender. Hoy día hay un cambio de foco y se está estudiando más aquellas cosas que generan bienestar, que nos traen felicidad, empatía, que nos generan buenas emociones, ¿sí? O las emociones llamadas positivas. Hoy día se ha corrido este foco y creo que eso es también lo que nosotros deberíamos hacer. A veces estamos más centrados en entender lo que nos pasa, por qué estamos mal, quién hizo lo que hizo, y estamos muy focalizados en nuestros problemas, más que en aquellas circunstancias y en aquellos eventos y ocasiones en los cuales nos sentimos bien, en los cuales compartimos, en los cuales podemos tener un sentimiento de felicidad. Y la diferencia de la felicidad con la alegría, que por ahí uno a veces suele confundirla, es que la alegría es una emoción mucho más temporal, efusiva. Yo a veces la quiero hacer igualar o parecer, ¿no?, a la alegría como una lucecita de Navidad, de esas estrellitas que uno usa, que uno prende y que por unos instantes brilla muy fuerte, pero que después se apaga, ¿sí? La alegría es un estado emocional intenso. La felicidad es algo que va mucho más subjetivo, más debajo, no depende de estas circunstancias externas, o si influye es este 10% nada más, y tiende a ser mucho más estable en el tiempo. Por eso hay personas que pueden ser felices a pesar de la circunstancia que viven, ¿sí? Además de pensar en el concepto de felicidad, quiero que te preguntes esto. ¿Por qué es importante ser feliz? Porque uno habla de la felicidad y es lo que todos quieren lograr, pero ¿te has puesto a pensar por qué es importante? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué la gente quiere ser feliz? ¿Sí? ¿Por qué vos querés ser feliz? ¿Por qué te parece que ser feliz estaría bueno en tu vida? ¿Por qué te parece que quizás ser un docente feliz sería algo positivo? ¿Cómo te darías cuenta que estás feliz? ¿Mm? ¿Alguna vez te sucedió de que las circunstancias te hayan hecho pensar que quizás no era una buena idea luchar por esta felicidad y quizá uno tuvo que renunciar a esta idea de ser feliz? Bueno, yo te invito a que pienses, ¿por qué no has renunciado? ¿Qué haces para seguir intentándolo? Por ahí los argentinos solemos decir, ¿cómo es que no estás aún peor? ¿Cómo no estás peor de lo que estás? ¿Podrías estar en peores circunstancias? Seguramente. ¿Y cómo es que aún las seguís remando? ¿Cuáles son tus fuentes de felicidad? ¿Tu familia? ¿Tu trabajo? ¿Tu relación con Dios? ¿De dónde sacas esa fuerza? Porque eso tiene que ver con el concepto de felicidad que estamos tratando de desarrollar hoy, con esta primera letra, ¿sí?, de nuestro acróstico que va a ser felicidad. Bueno, definición. Primero, definir qué es la felicidad, ¿sí? Segunda pregunta, ¿cómo impacta esto en vos? ¿Te pusiste a pensar cómo sos cuando sos feliz? A lo largo de todos estos meses hemos visto y aprendido distintas maneras, distintas formas
de cómo la felicidad impacta en la vida de las personas. ¿Has visto en tu historia personal aquellos momentos en los cuales has sido feliz? ¿Cómo era ser feliz? ¿Cómo se sentía ser feliz? Cuando vas a clase y estás bien, ¿sí? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te hace? ¿Qué efecto tiene en vos la felicidad? ¿Te hace más productivo? ¿Te permite concentrarte más? ¿Te permite dar tu 100%? ¿Influye tu nivel de felicidad en cómo te empezás a ver a vos mismo? ¿Te ves más fuerte? ¿Te ves proactivo? ¿Empoderado? ¿Será que la felicidad aumenta tu nivel de tolerancia? Porque todos estos efectos son lo que la felicidad produce en nosotros. Fíjense qué interesantes. A veces estamos concentrados en cuando estoy mal, estoy irritable, estoy nervioso, no soporto a nadie, quiero dormir, quiero estar solo. Y tenemos mucho más presente cómo nos sentimos cuando estamos mal que cómo nos sentimos cuando estamos bien. Y la felicidad tiene su impacto en nosotros. ¿Qué observaste en vos mismo? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo observás en los demás, también en tus alumnos? Cuando ellos están felices se nota, no cuánto más en nosotros, ¿sí? A veces las circunstancias que nos tocan vivir no son lo que nosotros queremos, pero muchas veces es lo que necesitamos. Y esta imagen me gustó mucho porque después de la lluvia, después de la tormenta, viene el arco iris. ¿Sí? Viene este arco iris, que es lo que estamos tratando de construir hoy, este arco iris, ¿cierto?, de la felicidad. Y a veces necesitamos pasar por circunstancias para que nos pulan un poquito, pero necesitamos poner el foco no en aquellas cosas negativas y en lo que me pasó, sino en cómo hice para salir adelante. Me aferré de la mano de Dios, apoyé mi vida espiritual. ¿Qué hice para salir adelante? Ahí es donde tengo que poner el foco. Eso es lo que importa, más allá de lo que me sucedió, ¿sí? Y vamos con nuestro acróstico, primer palabra, definición. Vamos con nuestra segunda palabra, que está sumamente relacionada con este concepto de felicidad. Porque si yo estoy bien, mis relaciones interpersonales también van a estar bien. Necesitamos estar conectados. Nacimos, fuimos creados para estar en conexión con otros. Suelo escuchar a menudo frases como, yo me crié solo, ¿sí? A mí nadie me ayudó, yo en la vida hice todo lo que hice de una manera sola. Y permíteme dudar de esto, porque siempre estamos en contacto con otras personas, siempre. Siempre hay gente que nos ha sido de apoyo, de red, de contención, de ayuda, ¿sí? Y el aislamiento, el estar separado de los demás, es una fuente de infelicidad y de salud. Y hay numerosos estudios que han demostrado que la gente que vive aislada, que vive separada, que no quiere conectar con nadie emocionalmente, son aquellas que más propensas están a enfermedades y a trastornos emocionales. Las relaciones sociales nos hacen optimistas, nos motivan, nos llenan de felicidad y la felicidad nos trae salud. Es importantísimo el estar en relación con otros. Ahora, es cierto también, como decía Oscar Wilde, que algunas personas causan felicidad a donde van y otras cuando se van. Ojalá que no seamos nosotros del estilo de personas que causan felicidad con nuestra ausencia, ¿sí? Pero ¿cuán cierto es esto? ¿Saben por qué? Porque la felicidad, el estado de ánimo emocional, sí es contagioso, se contagia. Porque las personas felices van a atraer a otras personas felices. Dice, bueno, pero ¿y cómo es esto? Fíjense que las personas que tienden a quejarse, a estar malhumorados, a tener todo el tiempo un descontento, esas personas suelen quedarse solas. Nadie quiere o tratan de evitar. Si no, yo con él no quiero hablar porque se empieza a quejar y uno tiende como a separar a aquellos que contagian malestar. Bueno, con las personas felices pasa lo mismo, ¿sí? Con las personas optimistas pasa lo mismo. Es contagioso, se contagia. La forma en que nosotros nos sentimos, cualquier emoción, el miedo, también sumamente contagioso. La felicidad es algo que lo transmitimos y que si nosotros estamos bien,
vamos a transmitir esa sensación de bienestar. Porque nos conectamos, porque estamos diseñados y necesitamos relacionarnos y conectarnos con las personas que están al lado. Y un dato importante, que le escribí también acá atrás, abajo de todo, algo curioso, es que las personas que nos hacen felices también tienen esa capacidad de ponernos más tristes. O sea que cuánta responsabilidad que nosotros tenemos, porque cuando contagiamos emociones, podemos contagiar lo bueno como lo no tan bueno. Y quizás si para tu alumno sos un referente que contagia felicidad, también vas a ser un referente que va a contagiar malestar, descontento. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esto también. La felicidad es contagiosa. ¿Sí? Y el que es feliz, como decía Ana Frank, hará feliz a los demás. ¿Sí? Y esto se va a notar en la sonrisa, se va a notar en la forma en que voy a hablar con los demás, se va a notar. Y si me cuesta un poco relacionarme porque quizás estoy o vivo en un contexto difícil, bueno, pensemos que todo empieza con el pensamiento, ¿sí? Y que en ese momento puedo tener pensamientos felices, ¿sí? E intentar con esto transmitir también a los demás, ¿sí? A pesar de mis circunstancias. Recuerden que ese 10% nada más corresponde a las circunstancias y el resto va a depender, entre otras cosas, la definición que tengo de felicidad y las relaciones interpersonales que voy construyendo, ¿sí? Y mi pregunta para vos es esta. ¿A quiénes te gustaría contagiar? ¿A quiénes te gustaría llegar con la felicidad, con tu felicidad? Y si estás atravesando por un momento difícil, bueno, ¿de qué manera esa experiencia que estás viviendo puede ayudar a otras personas? ¿De qué manera eso que te toca vivir puede ser de ayuda y de transmitir quizá emociones positivas a otras personas en función de lo que a ti te está pasando? ¿Cómo te gustaría que te recuerden en función a esto que estás viviendo? ¿Tu experiencia será que puede ayudar a otros, inspirar a otros? Seguramente que sí, seguramente que sí. Y eso es poner el foco en aquellas cosas que me van a ayudar a salir más fortalecidos de las circunstancias y no quedarme solamente con el mal rato que me tocó vivir. ¿Mm? Bien, avanzamos. Tenemos nuestra primera letra, definición, que influye entonces en nuestras relaciones interpersonales y que obviamente esto va a estar mediatizado por el diálogo, por el lenguaje, por cómo yo me hablo y hablo a las demás personas. Y les puse una frase interesante que tiene que ver que sufrimos porque tenemos lenguaje. Seguramente lo habrán escuchado, pero se los voy a volver a contar. Los animales, por ejemplo, no manejan un lenguaje. Me refiero al lenguaje verbal, palabras, ¿sí? Si bien hay un tipo de comunicación y obviamente nos comunicamos, los animales tienen comunicación, ellos no manejan un lenguaje. Entonces, el lenguaje, que es como pensamos, porque cuando pensamos, incluso hasta cuando soñamos, soñamos con lenguaje. Cuando vamos a comunicarnos con los demás, pensamos en lenguaje, ¿sí? Y gracias a que tenemos este lenguaje, es que se nos permite el sufrimiento en este sentido. Yo a mi perro, por ejemplo, si me voy de viaje, a mi mascota no le puedo decir, mira, espérame 2 días, que yo en 2 días voy a venir, ¿sí? En cambio, el ser humano, yo sí le puedo transmitir eso y la persona va a estar, no sé, ay, bueno, pero ¿y cuánto vas a tardar? ¿Y dónde vas a venir? ¿Y qué va a pasar? Y todo ese lenguaje me genera un sufrimiento. La ansiedad es un lenguaje yendo deprisa. La depresión, podríamos decir, es un lenguaje que está en el pasado, que tiene su foco en el pasado, ¿sí? Entonces, hay un sufrimiento porque hay un lenguaje. Y este lenguaje tiene mucha influencia en lo que me digo y en cómo lo transformo, porque puede ser para bien como para mal, ¿sí? Los pensamientos negativos, repetitivos, hacen que la persona rumee la situación, rumee el pensamiento y que eso muchas veces me lleve a trastornos emocionales, a dificultades y obviamente en las relaciones interpersonales. ¿Mm? Muchas veces estos mensajes que nos repetimos, estas etiquetas que nos vamos colocando en forma de lenguaje, estas excusas que a veces tenemos,
van boicoteando de cierta manera mi felicidad, ¿sí? Mi sensación de bienestar subjetivo que puedo tener, propio, personal, me lo van boicoteando, me lo van pasando, no pisando a este concepto, porque todos esos quiero pero no puedo, me empieza a bloquear. Y tiene muchísima importancia el diálogo interno. ¿Qué es lo que yo me digo? ¿Qué es lo que me estoy diciendo? En este momento, eso tiene muchísimo impacto en mi sensación de bienestar, ¿sí? Hay conversaciones internas que suman y hay conversaciones que restan. Así también como hay aquellas que dividen o multiplican, ¿sí? Pero voy solamente a hablar de estas dos. Suman cuando uno conversa desde la abundancia, desde de lo que puedo hacer, de la fortaleza, de las promesas que Dios me da. Cuando yo me converso a mí mismo de estas cosas, ese diálogo interno que yo tengo me suma, me ayuda, me proyecta, me compromete, me anima. Ahora, si mi diálogo interno tiende a tener el foco en los fracasos, en lo que hice mal, en lo que me falta y no tengo, en lo que quisiera tener, en la dificultad que estoy viviendo, y mi diálogo interno va a tirar para abajo. Y ese diálogo interno necesito modificarlo, necesito cambiarlo, necesito primero revisarlo para luego acomodar de una manera que me ayude, ¿sí? ¿Qué tipo de pensamientos son los que estás teniendo? ¿Sí? ¿Estás a gusto con lo que te estás diciendo a vos misma? ¿Estás a gusto con lo que pensás de vos mismo? ¿Mm? ¿Qué estás pensando en este momento sobre vos mismo? ¿Qué es lo que te decís en relación a tu práctica profesional, en relación a tu ambiente de trabajo, en relación a tu vida? Eso que me digo me condiciona, porque tendemos a vernos con ojos humanos y no como Dios realmente nos ve. Entonces, qué importante es poner el foco y pensar qué estoy pensando. Hacer una revisación de esos pensamientos, ¿sí? Muy importante. Entonces, se nos va formando nuestro acróstico. Tenemos la definición de felicidad que influye en la forma en que nos relacionamos y que está condicionado por esto que me voy diciendo, por el diálogo. Y este diálogo que me puede sumar o restar y que tiene un impacto directo en la siguiente palabra, que es el movimiento, la acción, lo que voy a hacer. Y me gustó esto de pensar la vida como un andar en bicicletas, ¿sí? Esta es una frase que escuché hace un tiempo, de que uno tiene que mantenerse en movimiento, porque si uno deja de pedalear, ¿no es cierto?, te caes. Entonces, ya sea más rápido o disminuyendo un poco la marcha, pero tengo que seguir en movimiento para no caerme. Entonces, la vida es como andar en bicicleta. Y yo le agregaría esto último, ¿no? La forma en que pedaleamos va a determinar si voy a disfrutar o no de este paseo. Tengo que pedalear, ¿sí? Voy a estar en movimiento, necesito estar en movimiento. El movimiento físico, la actividad física, el hacer algo, es algo que impacta en mi felicidad, en mi sensación de felicidad. ¿Será que voy pedaleando como una cosa preocupadísima y solamente enfocada en producir, hacer, pedalear cada vez más rápido? Y yo te digo que la carrera del cristiano, carrera de cualquier persona, la carrera cristiana, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, donde tenemos que manejarnos paso a paso y confiar, pero no dejar de pedalear. Aunque nos cansemos, aunque nos caigamos de la bicicleta, nos volvemos a poner en movimiento, ¿sí? Pero nunca detenernos. ¿Sí? El movimiento implica que uno va creando hábitos y costumbres, ¿sí? Y en este libro ustedes van a poder leer acerca de varios hábitos que se crean con el movimiento, con el simple movimiento, ¿cierto?, repetitivo a lo largo del tiempo. Y esto me genera costumbres. Y estas costumbres que yo tengo influyen directamente en lo que yo pienso de mí mismo. Una persona que no tiene buenos hábitos, que tiene quizá hábitos que van en contra de su salud, que no se siente productivo, ¿sí? Seguramente esa persona no tenga un buen concepto de sí mismo.
Porque esos hábitos, esas costumbres, esas cosas que hace, influyen en la percepción que él tiene de sí mismo, ¿sí? Los hábitos son como la ropa de nuestra personalidad. Yo hasta te diría, dime qué hábitos tienes y te voy a decir lo que pensás de vos mismo. ¿Tenés hábitos destructivos o tenés hábitos que te mantienen en movimiento y que te ayudan al autocuidado? Hacer ejercicio, participar de otras actividades, tener otros intereses, ampliar un poco el rango de cosas que uno hace. O simplemente pedaleás de tu trabajo a la casa, de tu trabajo a la casa. ¿Te animás a pasear por otras partes? ¿Haces otras cosas? ¿Mm? Muchas personas dicen, bueno, pero es que no tengo ganas. Y la realidad es que necesitamos hacer para tener ganas. Porque la energía, ¿sí? Es eso que nos da la voluntad, la energía que tenemos, el ánimo, va a seguir al pensamiento. ¿Pero cómo es eso? Sí, en realidad no tengo que esperar a tener ganas para ir al gimnasio. Tengo que ir para que me den ganas. No tengo que tener ganas quizá de salir a caminar después del trabajo. Hay que salir igual, porque eso después me va a influenciar y voy a volver con una sensación de valió la pena haber ido, ¿sí? Y esto de la energía sigue al pensamiento, les voy a dar un ejemplo. A veces cuando uno tiene que levantarse temprano para trabajar es como que cuesta, ¿no? 5 de la mañana, 6 de la mañana, vestirse más en invierno. Pero ¿cómo nos sentiríamos si sabemos que al otro día nos tenemos que ir a un viaje importante? ¿Sí? Ya esa noche nos va a costar dormirnos. Y al otro día les puedo asegurar, a mí me pasa, minutos antes de que suene el reloj, ya mi cerebro me dijo, es hora de levantarse y nos despertamos. Porque la energía le sigue al pensamiento. La predisposición que yo tenga a lo que voy a hacer es sumamente importante. Entonces, ¿qué pienso de lo que estoy haciendo? Porque el movimiento va a ir para ese lado, ¿sí? Y va a estar condicionado. Y para los que saben jugar al ajedrez, ¿sí? Es un juego bastante entretenido, muy desafiante, les traje esta imagen, ¿no? En este juego, donde hay varias piezas, ¿no? El peón comienza el juego siendo un peón. Pero a lo largo del juego tiene la potencialidad de convertirse en un rey o en una reina. Entonces me gustó esta imagen de que el peón, ¿no es cierto? Él comienza el juego y dice, bueno, comienza, tengo esta posibilidad y voy para con todo, voy para allá, ¿sí? Avanzo. ¿Estás avanzando en tu vida teniéndote la fe y la confianza de que algún día vas a recibir tu corona? ¿De que vas a ser un rey, una reina? ¿Te moves en esa dirección o estás deambulando? ¿Hacia dónde vas? Tu movimiento está dirigido hacia ahí, toda tu fuerza, tus energías, tu tiempo. Y me pareció muy interesante, y traje para leer, una frase, es un poema en realidad que fue escrito hace bastante tiempo, por una persona muy importante, Teresa de Calcuta, y que se llama Nunca te detengas. Y te lo voy a leer. Siempre ten presente que la piel se arruga y el pelo se vuelve blanco. Los días se convierten en años. Pero lo importante no cambia. Tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es el plumero de cualquier tela araña. Detrás de cada logro hay otro desafío. Detrás de cada línea de llegada hay una línea de partida. Mientras estés viva, siéntete viva. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillentas. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Haz que en vez de lástima te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Y cuando no puedas trotar, camina. Y cuando ya no puedas caminar, usa el bastón. Pero nunca te detengas. Qué hermoso regalo, ¿no?
en no detenernos, en seguir, en continuar, en mantenernos en movimiento a pesar de. No importa si nuestra bicicleta está un poquito desgastada, es a seguir pedaleando hacia adelante, ¿sí? Hacia la meta. Y vamos armando nuestro acróstico, ¿no? Cómo se va uniendo las palabras, van viendo que todos tienen una relación, ¿no? Y este movimiento que estamos viendo está muy condicionado por esta otra palabra que le continúa y que muchas veces uno escucha decir, oh, bueno, pero pasa es que yo, sí, está bien, puedo ir al gimnasio, puedo hacer otra actividad, sí, pero sabes que yo no estoy motivada. A mí la motivación es lo que me falta. Y la verdad que, bueno, la mala noticia es que la motivación no se vende ni se compra, tampoco se contagia. Esto sí que no es contagioso, porque la motivación tiene que ver, así como la felicidad, con la definición propia que cada uno tenga, ¿sí? La motivación es intransferible. Y no se trata de tener ganas, sino de tener motivos y de llevarme a la acción, ¿sí? Motivar no es tener ganas, es tener los motivos correctos, ¿sí? La motivación es esa gasolina que nos ayuda a activar, a dirigir y a mantenernos en movimiento. Y necesitamos, porque a veces no son las fuerzas lo que se nos termina, sino los motivos por los cuales luchar. Y ahí tenemos el secreto de cómo volver a activarnos. La motivación es intransferible, es propia, es individual, personal, tiene que ver con cuestiones internas y no con cosas externas, ¿sí? Y no depende tampoco de nuestro estado de ánimo, porque hay gente que no tiene ganas de hacer cosas y las hace igual. ¿Cuántas veces no hemos tenido ganas de asistir a algún compromiso y lo hemos hecho porque es importante? Bueno, ahí estoy teniendo motivos, no ganas, ¿sí? La motivación se relaciona con los valores, con lo que para mí es importante. Y eso va a ser una brújula en mi camino, porque eso me va a orientar. El movimiento me va a seguir, ¿sí? La energía me va a seguir, le voy a poder poner las ganas, la garra, o aunque con los años uno vaya descendiendo en fuerza, los motivos siempre están firmes, no dependen de nuestro cuerpo, no dependen de nuestro estado de ánimo ni de la circunstancia, y es lo que me guía y me dirige, ¿sí? Tenemos numerosos versículos, ¿no?, que nos hablan acerca de las motivaciones. Qué bueno es tener clara las motivaciones, hacia dónde voy. Porque como decía antes, no tiene mucho sentido que pedalee si no sé a dónde voy. No sé cuál es mi norte. El tener un propósito, el tener un norte, el saber hacia dónde buscar mi corona es sumamente importante. Sumamente importante y quizás necesito recordármelo todos los días. Y si lo tengo que hacer, bueno, reviso mi diálogo interno y empiezo a incluir frases que tengan que ver con los motivos que yo tengo para hacer lo que hago. ¿Mm? ¿Qué creencias sostienen estos valores? ¿Sí? ¿Qué pensamientos son los que te alientan a continuar, a seguir? ¿Qué acciones están relacionadas con estos valores? ¿Qué cosas haces que son importantes para vos? ¿Por qué las haces? ¿Hasta cuándo podrías hacerlas? Estas son algunas de las preguntas que impactan directamente en nuestra noción de felicidad, ¿sí? ¿Cuáles son aquellas cosas que hasta ahora nos han dado felicidad? Nos han dado razones, motivos para vivir, para trabajar, para relacionarnos, para creer. Esto atraviesa todo nuestro ser. Las motivaciones, los motivos, los valores que yo tenga. Qué importante, ¿verdad? Y acá vamos viendo cómo se va haciendo, ¿verdad? Qué importante el definir qué es la felicidad para mí, cómo esto impacta en cómo me voy a relacionar, pero sobre todo en lo que me voy a decir. Y esto va a condicionar mi movimiento y mi motivación. Cuando estoy motivado, puedo lograr muchísimo más cosas que si hago lo mismo sin tener razones para hacerlo, ¿verdad? Y vamos a pasar a otra letra, ¿no? Nuestra letra I de felicidad. Y vamos a hablar acerca del compromiso. Una vez leí
por ahí una frase que decía, ¿no? ¿Tomas algo para ser feliz? Sí, tomo decisiones. Y el compromiso tiene que ver con decisiones. ¿Estamos comprometidos a sentirnos bien? ¿Cuán comprometido estás? Quizá estamos más comprometidos en el bienestar ajeno, ¿sí? O en cumplir los deseos del concepto de felicidad de otro, ¿sí? ¿Cuán comprometido estoy con yo estar bien? ¿Sí? Con empezar a sentirme mejor, a autocuidarme, a revisar esto que me digo. ¿A qué cosas nunca he renunciado todavía a pesar de estar en una situación que no me gusta? Ser feliz es un estado de conciencia. Nadie puede decir, inconscientemente soy feliz. No, somos conscientemente felices o no lo somos. Es un estado que yo elijo, ¿sí? Víctor Frank decía, quien tiene un para qué, soporta cualquier cómo. Y acá me habla de la motivación, me habla de la energía, me habla del diálogo interno, ¿sí? Me habla del concepto que yo tengo hacia dónde voy. Cuando yo tengo un para qué, voy a atravesar cualquier cómo. Qué importante es estar comprometidos con estos valores, ¿verdad? ¿Ya decidiste tener una vida feliz? Bueno, ser feliz no es cosa poca, es de valientes, es de personas que realmente quieran involucrarse en un estado de bienestar un poco mejor. No tiene que ver simplemente con generar placer y estar bien y de una manera hedonista. Muy lejos de eso. Tiene que ver con el autocuidado, con el cuidado de otros, con esta sensación de felicidad, de sensación de bienestar que está anclada en valores y que sobrepasa toda circunstancia externa que pueda estar viviendo. ¿Mm? Construir nuestro bienestar depende de nosotros, los arquitectos, que vamos a construir esto, ¿no? Ojalá que construyamos sobre bases sólidas, fuertes, ¿sí? Que no se nos venga abajo después la felicidad, ¿sí? La felicidad nunca puede producirse o alcanzarse, o sea, no puede alcanzarse, perdón, puede producirse. Uno mismo es el que generador de estas circunstancias, de poder poner el foco, ¿sí? De poner el foco en aquellas cosas que me sostienen, que me acompañan, que tienen parte de mis valores. Y fíjense cómo acá Habacuc, por ejemplo, en este libro, se nos menciona de que a pesar de que todas las circunstancias estén erradas, estén mal, que sean adversas, que no tengan ninguna razón para estar bien, el autor del libro dice, yo me alegro en el Señor. Esa es mi decisión. A pesar de todo este ambiente que no me favorece para nada, que yo no elijo, pero que me toca estar, a pesar de esto, yo me voy a alegrar en Dios. Es una decisión que voy a tomar. Porque la felicidad es una decisión. Es un concepto, es un compromiso que uno tiene con un estilo de vida, de generar hábitos que me hagan un bienestar, no solo a mí, también a los que me rodean, ¿sí? Bien. Y para poder estar comprometidos vamos a pasar al siguiente, que tiene que ver con el descanso. Dice, bueno, ¿y cuál es la relación? Sí, porque, y voy a volver al anterior para que volvamos a entenderlo, si yo no descanso, si no tengo un descanso, todo lo anterior se me desploma. Si yo no estoy con el correcto descanso de mente, de cuerpo, es muy difícil que yo tenga un diálogo interno positivo, que me oriente hacia cosas buenas, que esté motivada y que me comprometa con lo que estoy haciendo. Si yo no tengo un descanso, todas estas cosas anteriores empiezan a desplomar. Y el descanso no me refiero simplemente al sedentarismo o a me tiro al sillón a ver tele, no, ni a usar uso de pantalla, tiene que ver con sí la falta de sueño y la calidad del sueño. Porque personas que están atravesando algunos síndromes depresivos suelen dormir mucho, pero eso no significa que están descansados. Cuando alguien quiere evadirse de la realidad, suele dormir mucho. Y eso no tiene que ver con un descanso de calidad, con un descanso reparador, ¿sí? Al contrario, muchas veces nos sucede que nos acostamos y nos levantamos más cansados de lo que estamos, ¿no?
Y eso pasa porque no hemos dormido bien, no hemos tenido un sueño reparador. Y cuando yo tengo un descanso agradable, bueno, eso va a afectar, ¿sí? Nos va a afectar si yo no logro dormir bien en el limbo, que como bien menciona el libro, es nuestro centro de la felicidad a nivel neurológico, que tiene que ver con la memoria, la motivación y un montón de procesos inmunológicos, con la capacidad de aprendizaje, con enfocarnos en cosas que no nos corresponden. Y en general, cuando yo no estoy bien descansado, lo que voy a tender a hacer es aislarme y a consumir mucho más pantalla. A pesar de estar con mucha pantalla y estar cansada, voy a buscar las pantallas. Y esto es algo que, bueno, tiene un nombre, un síndrome, pero esto de buscar, ¿sí?, mayor inactividad. Pareciera que cuando uno más cansado está, que es cuando uno más recomienda el hecho de ponerse en movimiento, recordar los valores, recordar qué quiero para mi vida, qué compromiso quiero tener con estar bien. ¿Mm? Y esta frase me gustó mucho y se las quiero traer y que las tengan presente, ¿no? Hasta los pájaros dejan de volar cuando hay exceso de viento. Tenemos que aprender a descansar, a recuperar fuerzas. Me ha tocado atender a veces en consultorio, como en octubre, noviembre, a muchos docentes colapsados, cansados, agotados, porque hay mucho viento en esa época del año y los docentes llegamos cansados. Qué importante es descansar, recuperar fuerzas y seguir. Sumamente importante, ¿sí? ¿Cómo hago para descansar? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Reírnos. Reírnos libera un montón de cuestiones internas que nos hacen sentir tensos, nerviosos. Bueno, reírnos nos libera. Reunite con gente que contagie alegría, que te haga sentir bien, esas reuniones familiares en las cuales uno conversa de cosas pasadas, de anécdotas familiares, que uno vuelve como con el tanque afectivo lleno. Sentate en silencio, disfruta del silencio, escuchá la música que prefieras, que te guste, escuchá un himno, medita, tené un día especial de descanso. Muchas veces llega los días sábados, que es el día general en que uno dice voy a descansar, y en realidad está tan lleno de actividades que terminamos más cansados que lo que se suponía debíamos descansar. Bueno, ¿estás comprometido con estar feliz, con estar bien? ¿Cuán comprometido con tu salud emocional y mental? Y si tenés dificultades en salir a un paisaje, en recorrer el aire libre, si quizás no tenés acceso a todo eso, por lo menos mira fotos, mira paisajes, mira ambientes, concéntrate en la naturaleza. Hay numerosos estudios descritos en el material de este libro maravilloso de Hábitos de Gente Feliz, que dicen de que uno con simplemente el poder estar, el observar paisajes, el verde, el color celeste, son colores que relajan, que ayudan muchísimo a tener una mejor concentración. Bueno, inténtalo. ¿Mm? ¿A quién recurres cuando necesitas recobrar tus fuerzas? ¿Quiénes son aquellos que te ayudan o a qué cosa te ayuda a recobrar fuerza? Es importante aprender a descansar antes que renunciar. Y esto se aplica no solo en lo laboral, sino en todas nuestras áreas de la vida. Muchas veces renunciamos, yo ya con esto, ya está, me doy por vencida. Ya no lo intento más. Y renunciamos. ¿Mm? Y tenemos a veces el síndrome del elefante encadenado. Que seguramente algunos lo habrán escuchado y si no, te invito a que lo googlees, que lo busques. Nos pasa eso. ¿Mm? Cuando en realidad tenemos que descansar antes de renunciar. El descanso es sumamente importante, ¿sí? Y ya estamos casi llegando al final de nuestro acróstico. Y viene un concepto muy importante, que lo dejé como para el final, pero tiene un peso muy grande en todo lo anterior. Y que me ayuda a que cuando estoy un poco, ¿cierto?, como desmotivada, cansada, agotada, a veces, y mi mente está como muy centrado en lo negativo, este punto que vamos a hablar ahora me ayuda a volver a mi eje. ¿Quieren saber? Tiene que ver con la gratitud. La gratitud
es una poderosa emoción que hace que todo lo que vos tengas lo convierte en suficiente, lo convierte en está bien, ¿sí? Cuando yo tengo gratitud, cuando puedo conectar con aquello que estoy agradecida, me siento bendecida de tener, seguramente todo el malestar y todas las otras emociones negativas van a tender a balancearse hacia el otro lado, porque la gratitud es una emoción que inunda a pesar de todo lo que uno vive. Y en Tesalonicenses, parafraseando, dice, dad gracias en todo. No seas selectivo en tus agradecimientos, agradece en todo. Pone tu foco en todo aquello que quieras agradecer, que te haga bien, ¿sí? Que sientas que te está sirviendo para vos. No es feliz el que más tiene porque no se trata de cosas externas, sino el que menos necesita. La felicidad muchas veces, y se relaciona con el concepto que hablamos al principio, esta definición que tenemos, seguramente es cuando tenga, cuando logre, bueno, no es feliz el que más tiene estas cosas, sino el que menos necesita, ¿sí? Y acá te dejo algunas preguntas, ¿no? ¿Qué agradecerías haber vivido? ¿Mm? ¿Con quién te sientes profundamente agradecido? ¿Hay algo que quieras transmitir a los que te rodean en relación a este propósito? Un conocido versículo, un corazón alegre es la mejor medicina. Qué lindo, ¿verdad? Y voy a dedicar unos minutitos, no me olvidé del chat. A ver. Los voy a leer. ¿Qué fueron poniendo en relación a esto? La felicidad nos hace mucho más positivos. Bien, muy bien. Decide ser feliz hoy. Nos dice muy bien. Bien. Amigos, disfrutemos de la naturaleza. Cuán cierto esto de poder relacionarnos, ¿cierto? Con salirnos. ¿Saben qué? La infelicidad hace que nos metamos como una tortuga para adentro. Y acá lo que tenemos que hacer es ir para afuera, salir, ¿sí? Salir, relacionarnos con otros, hacia afuera, ¿sí? Como cristianos somos felices cuando no ponemos el foco en las circunstancias, sino en el amor de Dios. Cuán cierto y cuán grato, ¿no es cierto?, es pensar en esto, ¿no? Yo soy muy feliz, me llena de alegría, dice, bien, Ángel Tony, muy bien, son momentos y estados de armonía. Bien, bien. Felicidades para mí ver mis hijos sanos. Es una decisión personal, es un estado mental, muy bien, que integra lo emocional y lo racional, sí. Y un aspecto más integra, un aspecto más además de lo emocional y lo racional. Ahora lo vamos a ver. Felicidad igual a paz, sí, es una emoción muy parecida, muy parecida. Tiene que ver con la autorrealización. Muy bien, sí. La verdad que vieron como cada uno va armando este concepto, ¿sí? Y, y quizá hay personas que están leyendo este chat y dicen, sí, ahora a partir de ahora la verdad que voy a tomar esto, me sirve, lo voy a usar. Así que gracias por todos los mensajes que han ido compartiendo. Y vamos a ir a nuestra última letra, que no es menos importante, y que tiene que ver también, ¿no? Así como la felicidad, sé que es algo emocional y algo físico, sí. Para la Real Academia Española, la definición que usa de felicidad es una sensación subjetiva de bienestar a nivel físico y le agrega otra palabra, que es la espiritualidad. No podemos dejar afuera este último rasgo solapado con todo lo anterior. Y acá espiritualidad no me refiero meramente a la religión. La religión es la parte externa de nuestra fe. La espiritualidad es eso que tiene que ver con preguntas existenciales, intrínsecas, que todo ser humano tiene. Todos, ¿sí? No importa independientemente el credo, la religión,
es una necesidad innata que hemos sido creados con una necesidad espiritual, de interrogantes y de que todo tenga un sentido, una conexión, una trascendencia. Y esta espiritualidad se trabaja. ¿Sí? Ustedes han escuchado hablar, como en otras culturas, quizá se miraba hacia arriba, se buscaba respuestas en el sol, se buscaba respuestas en la naturaleza, se buscaba respuestas en los aspectos climáticos. Bueno, la necesidad espiritual es inherente a la especie humana, ¿sí? Y esto es algo que todos podemos desarrollar, trabajar, ensanchar. Y los estudios científicos han demostrado de que la espiritualidad contribuye en manera directa a nuestra sensación de bienestar. Y estas necesidades espirituales se modifican a lo largo de la vida, ¿sí? No se perciben quizá de la misma manera, no es lo mismo un niño, la necesidad espiritual del niño, a la que un adulto mayor. Y si bien esto va variando de acuerdo a la vida, ustedes mismos, quizá el que tiene una historia que ha recorrido en la iglesia o con una espiritualidad, un desarrollo de espiritualidad más fuerte, ha visto que ha ido cambiando esto, ¿sí? Porque así como vamos madurando y como las cosas que nos suceden, nuestra espiritualidad también va mutando, por así decir, ¿no? Y esta expresión de la espiritualidad se puede dar en cualquier contexto, religioso o no religioso, pero está visto que esto contribuye a esta sensación de bienestar. La explicación que yo tenga, ¿cierto? Este sentido de trascendencia, de conexión, de solidaridad, todo esto son con áreas que tienen que ver con la espiritualidad, ¿sí? Y es mi deseo hoy día que podamos cambiar quizá esto de vivir más, ¿sí? Por el anhelo de vivir una forma más valiosa, más feliz. Y las preguntas que te voy a dejar ahora para que puedas reflexionar en relación a esto es, ¿hacia dónde vas? ¿Sí? ¿Será que Dios tiene un plan para tu vida? ¿Te has puesto a pensar? ¿Y eso que piensas del plan influye en tu percepción de la felicidad? ¿Está condicionado por eso? ¿En qué pones el foco? ¿Qué agradecerías haber vivido de todo lo que te ha pasado? ¿Con qué te quedas? ¿Sí? ¿Qué significado tiene para vos el paso por este camino, por esta escuela, por la vida de algún alumno tuyo? ¿Qué querés transmitir? ¿Con qué querés que ellos se queden? Qué importante, ¿no? Qué importante. Y para finalizar, te dejo este versículo, ¿sí? Un corazón feliz vive todos sus días con entusiasmo, ¿sí? Qué hermosa promesa también y qué buena descripción, ¿no? Que ojalá que podamos ser docentes, ¿no? Maestros, directores, felices, que contagiemos, que transmitamos a través de nuestra sonrisa, de nuestros modos, nuestros actos, nuestros valores, esta alegría de poder formar parte de un cuerpo docente que tiene la bendición, ¿cierto?, de tener estos conceptos y poder llevarlos a la práctica en el día a día. Espero que esto haya sido de utilidad y que puedas guardar en tu corazón este acróstico, acá se los dejo, de cómo queda nuestro acróstico final de la palabra felicidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué tengo para decir? Las respuestas a estos interrogantes forman la base de la educación adventista. Como discípulos de Cristo, los maestros cristianos estamos llamados a cumplir nuestra misión docente con la vocación y fidelidad con que los apóstoles cumplieron su misión evangelizadora. El valor de los valores, escrito por los doctores Roberto Badenas y Raúl Bose, buscan profundizar la importancia de transmitir valores que nos preparen para esta vida y la eternidad. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Muchas veces yo también me hice esa pregunta. ¿Y cómo podemos encontrar esa respuesta? A través del estudio de la Biblia podemos comprender qué es lo que nos quiere decir Dios. La Biblia es esencial para darnos sabiduría en el camino de esta vida, para promover nuestro aprendizaje
nuestro crecimiento y también para convertirnos en personas que experimenten el éxito verdadero. El libro Cómo Jesús leía la Biblia, escrito por el pastor y profesor Adolfo Suárez, nos propone una lectura profunda y transformadora del texto bíblico. Como profesores, este material nos ayudará a tener una base sólida, profunda y atractiva de cómo leer la Biblia. Y a la vez nos ayudará a promover una forma de lectura a nuestros estudiantes siguiendo el modelo de Jesús. En este mundo nos sobran las malas noticias y muchas veces la rutina también nos abruma. ¿Te has puesto a pensar si eres realmente feliz? Más allá de las circunstancias de nuestra vida, descubramos hábitos que nos ayudarán a sentirnos mejor y encontrar la felicidad. Al servir de manera inteligente, con sinceridad, utilizando nuestras fortalezas distintivas y de manera sostenible, podemos descubrir no solo una vida más feliz, sino también una más significativa. Podemos vivir más. En el libro Hábitos de la gente feliz, escrito por el Dr. Darren Morton, él nos invita a descubrir investigaciones, experiencias, donde nos presenta consejos prácticos para seguir cada día. Queridos docentes, este material nos ayudará a elevar nuestro ánimo y nuestras vidas, y como resultado transmitiremos también optimismo y felicidad en nuestras aulas.